¿Qué harías si te invitan a un juego en el que puedes ganar una fortuna? Bienvenidos al testamento de un excéntrico de Julio Verne, uno de sus viajes extraordinarios en el que un grupo de protagonistas se recorre Estados Unidos persiguiendo la riqueza de William Ypern. Todo empieza con el testamento de William Ypern, uno de los miembros del Eccentric Group, que en vez de legar su riqueza pues, a un heredero, a dos herederos o incluso legarlo a su propia ciudad, lo que realiza es un juego entre personas totalmente aleatorias que recorran Estados Unidos. Realiza una adaptación del juego de la OCA, donde cada una de las casillas es uno de los estados estadounidenses y donde hay un punto determinado al que deben acudir pues, cada vez que les toque moverse a esa casilla. Aunque en principio puede parecer un poco tonto eso de simplemente moverse de un lado para otro, van a tener que residir allá donde lleguen esperando que les llegue un telegrama, que era medio de comunicación de la época, y por tanto pues van a recurrir a una serie de gastos que les va a hacer tener un cierto equilibrio entre lo que van a gastar en primera instancia y saber que solo uno de los 6 va a conseguir la riqueza de Ypern. Además de recorrerse los Estados Unidos, van a tener diversas casillas especiales donde van a tener que pagar primas. Y por lo tanto, pues ya no solo se trata de ir desde Oregón hasta Florida en un margen de tiempo determinado, en el cual si algo sale mal, pues puede ser muy problemático, sino que además van a tener que pagar esa serie de primas y por tanto, para conseguir tanto beneficios como para sufrir o no sufrir algunos perjuicios, pues van a tener que pagar una serie de primas para los que a algunos se les puede hacer cuesta arriba. Además van a contar con un enigmático séptimo jugador del que solo se conocen las iniciales XKZ y que va a recorrer los Estados Unidos donde pues le van a ver que efectivamente existe, pero nadie sabe exactamente quién es ni por qué está jugando esta partida directamente apuntado, no aleatorio, por William Ypern. Y por si todo esto fuera poco, además vamos a ver las interacciones de los diferentes protagonistas cuando en sus idas y venidas van a ir coincidiendo por las estaciones de tren o por los diversos sitios americanos. Bueno, vamos a ver qué es lo que va sucediendo porque van a pasar cosas de lo más interesantes. El primero de los protagonistas es Max Real, un pintor que realmente no tiene un interés voraz por ganar el premio, por conseguir pues esa herencia, pero que va a utilizar este reto para viajar por los Estados Unidos y descubrir pues diferentes escenarios naturales o artificiales que de otra manera no tendría ocasión de visitar. Es un poco relajado, podemos decir, un poco tranquilo, un poco pausado y quizás por su propia iniciativa no haría estos viajes, así que pues simplemente va a aprovechar ese azar de este inmenso juego de la OCA sobre el mapa de Estados Unidos, pues eso, para visitar otros estados y para descubrir pues otros sitios donde poder pintar. En un momento determinado incluso llega a decir que pues tendría cierto interés en que ganara otro de los participantes, con lo cual pues ya vemos que no tiene un interés desaforado, ¿no?, para conseguirlo. En cualquier caso, bueno, pues también va a ir acompañado por su criado, que es un tema bastante interesante porque es criado esclavo, tienen por ahí un poquito ciertas connotaciones, luego hablaremos de ello porque en Verne vamos a ver una evolución con respecto a esta situación que en Estados Unidos pues se resolvió con la guerra civil, pero que con Verne pues vamos a ver cómo va tratando a los diferentes personajes. Con este esclavo que va a intentar, quiere que gane su amo, pues precisamente porque dice que quiere ser más esclavizado todavía, no quiere ser su sirviente, quiere ser su esclavo, lo cual es bastante curioso, pero como digo, luego hablaremos de esa relación que tiene Verne con respecto a estas temáticas. El segundo de los protagonistas es un protagonista a medias, su nombre es Tom Craven y digo que es un protagonista a medias porque él es un boxeador, es enorme, es gigante, ha tenido sus grandes éxitos luchando contra otros boxeadores y consiguiendo campeonatos, pero el que realmente va a jugar o el que realmente va a utilizar su ingenio para jugar esta partida es John Milner, que es su manager, es el que le conseguía los combates, es el que básicamente le lleva toda la vida, y Tom Craven va con él a donde básicamente le manda. Dice, mira, vente por aquí, vente por allá, vamos a coger este tren, vamos a coger este barco, y el bueno de Tom pues le sigue sin ningún tipo de problema. Como digo, son como una especie de una mente pensante y un brazo ejecutor. La verdad es que es un combo
combo que ya ha utilizado Verne en otras ocasiones, pero en este caso es mucho más evidente y se hace mucho más contrastado precisamente para que se note todavía más, ¿no? Como realmente el bueno de Tom no sabe absolutamente nada de lo que están haciendo, es consciente de que están realizando el juego, pero no tiene ni idea de coger trenes, no tiene ni idea de coger barcos, no tiene ni idea de reservar nada, y básicamente, por lo dicho, es su manager el que le va llevando de un sitio para otro para competir en este juego. El tercer personaje es Herman Tiedburg más su esposa, porque vamos a ver que en muchos casos es su esposa la que va a tomar las decisiones. De hecho, es tan avaro, o son tan avaros los dos, que incluso llegan a plantearse la posibilidad de si participar o no en este evento, en este juego, ya que pues tanto los gastos fuera de su casa como pues los gastos, las primas que podrían tener que pagar en diversas casillas, les hace valorar que quizás las posibilidades de ganar, que son en principio una de 6, luego van a ser una de 7, pero en principio son una de 6, pues son demasiado pequeñas como para arriesgar ese dinero. Como digo, son una pareja muy avara, además de ser muy avaros, también son bastante raritos en general, quieren mantener una cierta privacidad, quieren mantener todo como con un conservadurismo extremo, y esto les va a reportar muchos problemas allá donde vayan. Y les van a reportar ese tipo de problemas precisamente por cómo son ellos. El cuarto de los jugadores es Harris Kimball, un periodista de uno de los periódicos de mayor tirada de Chicago, que le va a permitir, por una parte, que le financien en este juego, y por otra parte, que pueda estar realizando crónicas casi en directo de lo que está sucediendo. Recordemos que en aquella época lo que se utilizaba era el telégrafo, y por tanto se podían telegrafiar bastantes palabras de una crónica para que, bueno, pues quitando artículos y quitando por ahí alguna que otra unión innecesaria, se podía telegrafiar pues prácticamente una crónica desde cualquier parte del país. Todo esto es muy curioso porque vamos a ver al principio cómo va narrando poquito a poco, como si fuera, como digo, un telegrama, tratando de ahorrar el máximo de palabras, pero según va avanzando la historia vemos cómo ya se va lanzando mucho más en las propias crónicas, ya va tratando de adornarles un poquito y mostrándole a todo Estados Unidos pues cómo es el día a día de uno de los participantes del juego desde dentro y cuáles son las dificultades que se van encontrando por el camino, tanto para trasladarse de un sitio a otro como al llegar a su destino. La quinta participante es Lizzie Wagg, una participante femenina que es bastante sorprendente teniendo en cuenta la época en la que se escribió el libro. Vamos a ver a lo largo de los viajes extraordinarios cómo Julio Verne pasa de interpretar a las mujeres dentro de sus obras simplemente como mujeres florero a que poquito a poquito vayan teniendo más protagonismo. Primero un protagonismo secundario, después un protagonismo casi de casamiento sin más, pero finalmente, pues como podéis ver, llega un punto en el cual directamente son protagonistas como cualquier otro. Esto es bastante interesante, como digo, debido a la época en la que ocurrió, pero hablando del personaje en sí mismo, Lizzie es un personaje que no tiene suficiente dinero como para poder permitirse grandes dispendios. Aún así va a participar, también impulsada por su amiga Jovita Foley, que va a intentar dentro de lo posible que participe, que puje por el premio final, y vamos a ver cómo estas dos compañeras están ayudándose la una a la otra, a pesar de tener también un poco de ayuda externa. Como digo, bueno, no es casi en igualdad con el resto, pero le falta poco. Lo que sí me llamó la atención es el tema de las enfermedades que podían tener tanto antes de empezar como durante el camino, y sobre eso os hablaré más adelante. Como sexto y penúltimo jugador, recordemos que al principio eran 6, pero que se añadió al XKZ del que hablaré después del bueno de Jose, es Jose Hurricane, un comodoro de los barcos, ¿vale? Un capitán de barco que después de capitanear barcos pues ya es bastante adinerado, no tiene problemas ni nada por el estilo, pero bueno, evidentemente pues puja por intentar conseguir el máximo premio. Es curioso porque lo vamos a ver como un poco mal encarado, tratando mal al resto de participantes, y eso va a hacer que empaticemos poco con él. Pero cuando lo conocemos vamos a ver cómo su criado realmente nos hace ver cómo en realidad es una buena persona, solo que tiene un carácter bastante duro. Esto es curioso, quizás es un espejo de Verne, que también tenía un carácter bastante fuerte, pero al final era bastante buena persona, y de hecho se nos muestra una estrategia muy curiosa, y es que intenta en cualquier
cualquier cabreo que pudiera tener el bueno de Hodge, lo que hace el criado es que se cabrea más que él para enmascarar pues como es su amo. Es bastante curioso, es bastante interesante en ese sentido, como digo, parece un espejo del propio Verne, y pues esa situación en sí misma nos muestra también cómo esa relación entre criado y amo es diferente y que va evolucionando a lo largo del tiempo. Y por último, el séptimo protagonista, el séptimo participante. Recordemos que en principio había 6, pero una última cláusula del testamento incluye a este séptimo participante, que se utilizan solo las consonantes X, K, Z para identificarlo, y es bastante curioso porque algunos dudan de su propia existencia. De hecho, cuando las tiradas se hacen en Chicago, las hace el notario que abrió el testamento del bueno de Iperbone, y las hace pues con los protagonistas encima del escenario, donde todo el mundo les ve y donde pueden reaccionar a la tirada de dados que le hayan sacado. Sin embargo, el propio XKZ, cuando es su turno, no aparece en el escenario, de manera que el notario hace la tirada sin más, la anuncia y espera, porque lo que tiene que hacer él es luego pues avisar a la oficina de telégrafos allá donde se supone que debería ir el XKZ para ver si está participando. Y de hecho en esa oficina de correos aparece un buen hombre, un hombre ya mayor, un hombre con un bigote bastante bestia para tapar un poco la cara, parece, y allí llega el buen hombre, coge las indicaciones, coge su tirada de dados y se va a la próxima oficina de telégrafos. Es un hombre misterioso, no vamos a conocer en absoluto, no vamos a saber absolutamente nada de él, no se va a narrar en primera persona como se narran los otros personajes, pero evidentemente pues sí lo vamos a ver moviéndose por Estados Unidos y compitiendo con el resto de participantes. A lo largo de este juego vamos a ver cómo los participantes van a sufrir diversas aventuras. Sufrir o vivir, ¿vale? Cada uno dentro de su propia idea o dentro de su propia manera de hacer las cosas, pero algunas de ellas que van a ser total y absolutamente inevitables. Creo que las más importantes o las que más nos van a llamar la atención en principio son las de los viajes, ¿vale? Son los eventos que pueden tener tanto en los trenes como en los barcos, porque recordad que, por ejemplo, el Mississippi es una arteria de Estados Unidos y por tanto es lógico pensar que en algún momento determinado podrían utilizarlo para desplazarse de un punto a otro. En cualquier caso, los transportes principales van a ser barcos y trenes. Recordemos que los trenes en Estados Unidos se construyeron a una velocidad importantísima, pero quedaron tramos que no se llegaron a terminar, con lo cual pues también tenemos otros eventos que por un motivo u otro, sean motivos técnicos o sean motivos de tiempo, pues que nos encontremos con que los protagonistas van a tener que hacer transbordos, y en los barcos va a pasar un poquito igual, porque vamos a tener en los barcos, recordemos que entonces no había barcos de transporte, había barcos de comercio, en los cuales, barcos mercaderes, en los cuales también podían ir pasajeros. Por tanto, vamos a ver cómo los protagonistas tienen que encajar, ¿no? Hacer un encaje de bolillos para ir del punto A al punto B, y vamos a ver cómo los lugares escogidos por Iperbone, donde tienen que recoger en la propia estación de telégrafos, tienen que recoger el mensaje, pues también va a ser importante para que ellos puedan moverse de un punto a otro y para que ellos tengan que llegar un poquito más lejos de donde podrían esperar en un momento determinado. Otros de los momentos particulares van a ser en el lugar donde tienen que llegar para recibir los mensajes, esa interacción que van a tener con las gentes de ese lugar, ya que cuando los protagonistas tienen que moverse, tienen que decidir qué quieren hacer. Pueden mantenerse en su casa durante un tiempo determinado y marchar en el último momento para intentar llegar al punto cuando llegue el telegrama, o pueden moverse antes, que parece lo más seguro, y luego residir en el sitio pues donde se va a recibir ese telegrama. Esto es curioso porque ahí va a haber interacciones bastante interesantes. Por un lado vamos a ver, por ejemplo, cómo uno de los protagonistas va a intentar que no se conozca su nombre, y por tanto va a hacer reservas con un nombre falso, va a ir a comer por ahí con un nombre falso y demás, hasta que si tiene un pequeño problema con la ley, pues va a tener muchos problemas, porque un nombre falso pues también es un problema bastante grave. Vamos a ver también cosas más graciosas, como por ejemplo, más específicas, como por ejemplo cuando el bueno de Tom Crab va recorriendo sitios, va recorriendo ciudades, pues se va a encontrar como en alguna de ellas va a tener antiguos rivales que le van a retar, por supuesto, van a decir, oye, ya que estás aquí, ya que tienes que pasar aquí unos días, ¿por qué no podemos tener un combate de boxeo? Bueno, pues esa interacción con los amables estadounidenses, en mejor o peor medida, pues vamos a ver cómo van a interaccionar con ellos, y vamos a ver cómo surgen pues estos diversos temas bastante curiosos que pues parece que si tratas de recordar, los has visto anteriormente en alguno de los libros de Verne, en algunos de sus múltiples
múltiples viajes extraordinarios. Al fin y al cabo, pues ha escrito, a estas alturas ya había escrito más de 40, pues está claro que vamos a verlos aquí recopilados en una especie de mezcla. Por supuesto va a haber aventuras y desventuras, ¿vale? La niebla, el mal tiempo, todo va a generar, los condicionantes climáticos, todos van a generar diversos problemas para que ellos no lleguen al sitio determinado, para que no cumplan con su guía o con su planning, pero básicamente pues ellos van a intentar luchar por todas sus fuerzas, no quedar eliminados. No llegar a una de estas estaciones de telégrafo equivale directamente a la eliminación, de manera que tienen que llegar, quieran o no, tienen que llegar de cualquier manera. Y por tanto, pues eso va a dar pie a que utilicen carretas de caballos, a que utilicen barcos, que utilicen barcos de vapor o que utilicen cualquier medio que tengan a su disposición. Y como no, por supuesto, vamos a tener aventuras más tranquilas. Si al bueno de Mac Real le apetece ponerse a pintar un paisaje en medio de la nada y pues se despista y luego tiene que llegar corriendo a la estación, pues bueno, son cosas que pueden pasar. La verdad es que es bastante curioso ver cómo este personaje se toma este juego en sí mismo, ese relax y pues todas estas circunstancias, pero como digo, aventuras y desventuras vamos a tener montones de ellas en este enorme juego a lo largo de todos los Estados Unidos. Hay varios temas en este libro que resultan de lo más curiosos. El primero de ellos es el del papel de la mujer, en este caso Lizzie Wack, quizás también Jovita Foley, dentro de lo que viene siendo el juego, el concurso o pues esta invención, ¿no?, para repartir la herencia del bueno de Yppermont. ¿Cuál es el punto más interesante de todo esto? Que estamos en el siglo XIX. ¿Vale? Hasta las propias protagonistas de Jane Austen mantienen una cierta urbanidad y sin embargo Verne se empeña en equipararlas al hombre de una manera que yo creo que no se había escrito hasta entonces. Es gracioso ver la evolución de la mujer en la obra de Verne, al igual de, bueno, pues otros temas también que quizás no caigan en este libro, pero la evolución de la mujer es muy clara. Recordemos 20.000 leguas de viaje submarino, 5 semanas en globo o incluso Viaje al centro de la Tierra, donde el tema de la mujer simplemente no existe. ¿Vale? Estamos hablando de aventuras de camaradería entre hombres y para de contar. Sin embargo, según va avanzando la obra de Verne, vemos como cada vez se les va incluyendo en una mayor medida. Al principio como simples acompañantes en estos viajes extraordinarios, en estas aventuras, pero en este caso tenemos a una protagonista mujer que tiene exactamente el mismo nivel de posibilidad de ganar la herencia de Yppermont que tienen cualquiera de sus compañeros hombres. La verdad es que a mí me ha gustado mucho esta situación, me ha gustado mucho este tema. Luego hay otras cosas que quizás pues no son tan curiosas o que no me gustan tanto, pero bueno, las comentaré más adelante, pero sí quería hacer mención a este tema porque me parece de lo más interesante. Otro tema del que me gustaría hablar es el del Comodoro Hurricane. Es un Comodoro que de cara a la gente es bastante arisco, incluso desagradable, pero que después tiene bastante buen corazón. Quería hablar de Hurricane porque básicamente Verne tenía una especie de carácter similar. Verne era un tipo bastante complejo, bastante complicado, quizás no diría tortuoso, pero sí tenía una ética de trabajo importante y eso le hacía pues que tuviera menos posibilidades sociales, ¿no?, en su vida, a pesar de que era muy hablador, hablaba con mucha gente y tenía unos cuantos contactos, pero según avanzaba su vida se iba volviendo cada vez un poquito más huraño, un poquito más oscuro. Y además todas las decepciones que tuvo a lo largo de su vida pues hicieron que fuera pues todavía más oscuro, todavía más antisocial y que se apartara de toda la gente que no conociera ya de antemano. Podemos decir que tuviera un carácter difícil porque la verdad es que efectivamente era una persona que tenía unos arranques un tanto extraños, le gustaba comprar excentricidades y eso hacía que después no tuviera dinero para su día a día y por supuesto pues alguien con deudas siempre genera problemas dentro de su círculo social. Es por eso porque cada vez se volvía más huraño y me hace gracia porque este Comodoro Hurricane precisamente me parece un espejo de Verne en cómo, pues aunque fuera muy huraño, por dentro tenía buen corazón. Esto del Comodoro Hurricane lo hace a través de su sirviente que nos lo muestra como una persona que en realidad dentro de su mala leche y dentro de su carácter pues es una persona que intenta hacer las cosas bien, una persona que intenta ayudar y una persona que intenta siempre que las cosas salgan bien de la mejor manera posible. Es bastante curioso porque luego vemos a lo largo de la obra que quizás es un tanto extrema esta situación, pero en cualquier caso, pues lo dicho, me parece un fiel reflejo de un Verne ya envejecido, ya cabreado con el mundo, ya desencantado con su Francia natal y tratando de hacer las cosas lo mejor posible, aunque la gente le viera una fachada bastante huraña. Otro de los temas curiosos a lo largo de la obra de Verne era su idea de nación ideal.
Pasaban varias cosas por su cabeza, pero entre ellas, evidentemente, al haber nacido francés, pues era muy pro-francés. Y además de aquella, Francia tenía cierto expansionismo, ya no solo por Europa, en el cual pues tenía diferentes reclamaciones sobre varios países, sino también por todo el mundo, las diferentes colonias que iba adquiriendo. En este caso es bastante curioso ver cómo para Verne la idea de una Francia global o una Francia unida era muy interesante, pero él no entendía el concepto de colonia como de un sitio donde simplemente extraer recursos y venderle cosas bonitas sin más, ¿no? Eso lo tenía muy cruzado y por eso con el tiempo se fue desencantando de Francia, cuando pues básicamente llegó a repudiar el propio colonialismo, adelantándose más de 100 años a nuestra propia sociedad. Sin embargo, sí había una nación que le interesaba mucho. Recordamos que en Viaje Maldito por Inglaterra y Escocia lo ponía a parir a los ingleses porque ya su expansionismo era brutalmente colonial, pero sí le gustaban los americanos por esa libertad, por esa idea de libertad en sí misma, por esa idea del engrandecimiento de una nación a través de sus habitantes y por esa idea de que los Estados Unidos al fin y al cabo eran una colonia. Y por tanto, pues ese rechazo hacia las colonias hacía que le gustaran los Estados Unidos. Una tierra de libertad, supuesta libertad, ¿vale? Por lo menos en la época. Y pues nada, pues por eso tenemos en este caso a los Estados Unidos como fondo de un tablero de la Oca, que queda así muy curioso y demás, y a veces te da un poquito de palo por el tema del juego en sí mismo, pero está utilizando el tablero de Estados Unidos de fondo. Además, los Estados Unidos se industrializaron a una velocidad impresionante. La velocidad a la que llegaron las locomotoras a los diferentes puntos del país es una auténtica pasada. Y adelantó por mucho a Europa, en donde todavía se pensaba que había que amortizar los caminos y las carretas, y sin embargo, pues en Estados Unidos no tuvieron absolutamente ningún tipo de problema en llevar tanto telégrafo como tren a todas las ciudades que podían, a todas las ciudades principales e incluso pues a muchas otras ciudades secundarias que en ningún caso podían ser capitales, ni mucho menos, pero que se beneficiaron de la llegada del tren. Esa idea de libertad, esa idea de una nación engrandecida por sus propios habitantes, esa idea de que cualquier persona con un ánimo positivo y con un ideal de trabajo que fuera a los Estados Unidos podía conseguir la grandeza, pues hizo que Verne se enamorara de los Estados Unidos y que lo pusiera como ejemplo para muchas naciones. Desde luego aparece en sus viajes extraordinarios en múltiples ocasiones. Podemos ver cómo en Vuelta al Mundo en 80 días el paso por Estados Unidos es casi fugaz, y además de ser casi fugaz, pues podemos ver cómo incluso pues los choques que tienen con sus habitantes los protagonistas pues son choques casi justos y casi directos, ¿no? Choques que podría tener con cualquier otro humano libre, aunque puedan resultar grotescos para nosotros desde nuestro punto de vista. En cualquier caso, pues lo dicho, repudiando un poquito a su Francia natal, para Verne el país ideal eran los Estados Unidos. Hay un tema que comento siempre para ilustrar el cambio de mentalidad que tenemos a lo largo de los tiempos y lo he leído en un libro de leyendas gallego que prácticamente está hablando sobre los 1920, 1930 más o menos, sobre esas dos décadas, y nos habla como en los trabajos del campo, uno de ellos era la quema. ¿Vale? Que a día de hoy pues nos llevamos un susto importantísimo porque es un crimen bastante grave y además pues hablando de ecología es una auténtica barbaridad. Pero entonces la quema era pues casi una parte de la rotación de cultivos, lo cual es bastante sorprendente y te lo pone con el resto de trabajos que pueden tener el campo, como pues roturar el campo y demás. La verdad es que choca mucho, llama mucho la atención, sobre todo porque en la actualidad es una auténtica barbaridad. Y por eso quería deciros esto, porque otro de los puntos que a uno le sorprende mucho y que si te paras a verlo un poquito en profundidad te vas a llevar unos sustos importantes, es el de las enfermedades femeninas. No el romperse un brazo, un dedo o lo que sea, porque al fin y al cabo los huesos sanan igual, sino las enfermedades que pueden tener más las mujeres o que pueden afectar más a las mujeres que no se han investigado hasta pues prácticamente nada. De hecho, a día de hoy, todavía la endometriosis, por ejemplo, es una gran enfermedad desconocida que muchas mujeres ni siquiera conocen y que es una pena, porque al fin y al cabo pues, es un tema de publicidad y esperemos que vaya llegando cada vez a más y puedan irse tratando cada vez más mujeres al respecto. Sin embargo, en el siglo XIX, básicamente cualquier enfermedad de mujer se tendía a pensar que era un tema de descanso, se tendía a pensar que era un tema de que simplemente se emocionaba y que no podía hacer determinadas cosas y por eso le entraban fiebres o cualquier historia de este tema, ¿no? Choca bastante, llama mucho la atención. De hecho, a veces estás un poco turbio de hablar porque te quedas como un poco pensando, ¿entenderán lo que quiero decir o no?
Quiero decir, eso lo entenderán los hombres, porque las mujeres lo van a entender sin ningún tipo de problema. Este tipo de enfermedades muchas veces se consideraban simplemente histerismo y tenían un tipo de tratamientos bastante horrible. Esto lo comento porque en el libro tanto Lizzie Wagg como Jovita Foley tienen pues una serie de como sofocos para los cuales le diagnostican descanso. Te quedas un tanto sorprendido porque sí es cierto que al final descansan y pueden simplemente continuar los viajes, pero te quedas sorprendido porque no se pone ningún tipo de causa para ellos. Como digo, un tema médico que vale la pena investigar y por supuesto creo que en la actualidad ya se está en ello pues de una manera bastante importante y además es un campo de investigación que creo que tiene que desarrollarse muchísimo. Pero en la época, fijaros el detalle curioso y fijaros cómo estas enfermedades femeninas ni siquiera se diagnosticaban como tal, sino que se consideraban simplemente cuestiones de descanso o de histerismo. Y si hablamos de Verne, tenemos que hablar de desarrollo tecnológico. Por supuesto, Verne anticipó muchos inventos, estaba muy bien enterado de lo que se investigaba en la época y de los caminos que iban a tomar la ciencia, y acertó en muchísimas cosas, la verdad. Pero en este caso estamos hablando de inventos mucho más comunes. Cuando se habla de esta carrera por los Estados Unidos, se nos habla sobre todo del telégrafo y de los trenes, que pueden parecer inventos así un poquito como de bajo perfil, pero que fueron muy importantes, porque al fin y al cabo revolucionaron la comunicación y revolucionaron el transporte. El tema del telégrafo es interesante porque aquí no se está utilizando un telégrafo para enviar señales de un punto a otro de Estados Unidos sin más, sino que se está utilizando de una manera total y absolutamente lúdica para una carrera por Estados Unidos que no tiene ningún tipo de importancia, entre comillas, más allá del propio testamento de Aperborn, pero por lo dicho, se está utilizando de una manera lúdica. Incluso se va utilizando a lo largo del libro para enviar crónicas de periódico, pero no crónicas importantes de ha habido un accidente o ha pasado X cosa en tal ciudad, sino simplemente para pues hablarnos de los viajes, para hablarnos de todo lo que va sufriendo por el camino y que al fin y al cabo te quedas un poco sorprendido diciendo, vaya, este uso ya es puramente lúdico, no es un uso para dar avisos de accidentes o para hablar de gente fugada que tengan que conocer en otros lados, no nada de temas policiales ni de temas de una importancia para el país, sino simplemente, como digo, un tema lúdico. Con los trenes pasa un poquito igual. Por supuesto, en Estados Unidos se tendieron vías de trenes a una velocidad impresionante, ¿vale? Podríamos entrar muchísimo en el tema porque se utilizó, si no mano de obra esclava, una mano de obra a la que se le pagaba muy poco, con lo cual pues podemos hablar bastante del tema, pero creo que no es el momento ni el lugar. Pero lo dicho, la entrada del tren fue una barbaridad y de hecho Verne nos hace ver cómo es un gran adelanto, porque los trenes sí es cierto que pueden tener algún que otro evento que los pueda retrasar en un momento determinado. Si te viene una locomotora de frente, pues eso te va a retrasar, como es lógico, pero vemos como en los pocos sitios en los cuales no se tendieron vías de tren por una cuestión de simple retraso o una cuestión de tiempos, nos encontramos con que necesitan buscar alternativas y esas alternativas son cada vez peores porque los carros ya no parecen un medio de locomoción adecuado, ya parece casi algo del pasado, parecía en el siglo XIX algo del pasado. Esto es curioso porque vamos a ver cómo pues de los pocos transportes que van a hacer en carretas van a tener problemas. E incluso llegan a utilizar medios de transporte alternativos que a día de hoy costarían mucho. Con esto Verne lo que nos hace ver es cómo esa evolución hacia el futuro, esa evolución hacia un futuro más tecnológico, ya no solo es una evolución militar o una evolución del transporte, sino que es una evolución para la gente de la calle, para la gente del pueblo, que simplemente le van llegando esos inventos y los van utilizando para su bien. La verdad es que es bastante curioso, es una perspectiva interesante y creo que casi solo por eso vale la pena echar un vistazo a este libro. Para finalizar voy a hablaros de los libros de Verne desde una perspectiva de alguien que se ha leído casi todos sus viajes extraordinarios y creo que desde una perspectiva bastante realista. Y es que Verne tiene una serie de libros muy conocidos que creo que debería leer todo el mundo porque siempre tienen cosas interesantes, siempre tiene algo para descubrir aún en nuestros tiempos y los avances tecnológicos que se muestran, a pesar de que obviamente a día de hoy ya están muy adelantados, pues creo que podemos notar como en la época en una auténtica pasada, ¿no? La verdad es que está muy bien, pero más allá de esos libros más conocidos tiene un montón de joyitas bastante curiosas para el que le guste el género de las aventuras.
Por supuesto, entiendo perfectamente que a día de hoy se lleva más el thriller, se lleva más la novela negra, o se lleva más pues una temática más policíaca, podemos decir, y de misterio, en el cual pues quizás Verne no acaba de encajar del todo. Sobre todo en el tema de los viajes, porque a día de hoy básicamente por poquito dinero puedes coger un avión que te lleve al otro lado del mundo. Sin embargo, en la época, para aquellos que habéis hecho el Camino de Santiago o habéis hecho cualquier día de marcha, pues se puede ver cómo no es tan fácil avanzar a lo largo de un camino por tus propios medios, para cuanto más en carros o en bicicletas o en medios antiguos, que realmente era una auténtica pasada cómo viajaban en aquella época. Y bueno, pues podemos ver después ya en estos libros posteriores cómo el tren fue un avance impresionante. En cualquier caso, pues lo dicho, yo creo que hay muchas joyas escondidas para el que le guste el género de aventuras, muy baratas, ¿vale? Porque son libros ya muy antiguos que realmente muchos de ellos no se tienen mucho aprecio y podemos ver cómo, a pesar de que tenemos una vorágine de novedades mes tras mes, pues creo que se puede valorar muchísimo estos libros antiguos. Por supuesto, como digo, el género de aventuras, hay que dejarlo claro. Yo no os voy a decir que os paséis de Carmen Mola a Julio Verne porque el cambio es brutal, pero si os interesa el género de aventuras, si os interesa revivir pues esos libros que habéis leído de niños, quizás obligados por el instituto, pero que en un momento dado pues que os puedan resultar más o menos interesantes, pues aquí tenéis a Julio Verne con El testamento de un excéntrico. Desde luego a mí me ha parecido curioso, entiendo que pues para el día de hoy, que tenemos el ajedrez online en todos lados, pues el juego de la oca puede parecer bastante simple. Recordemos que es una adaptación al mundo real, pero es que además de eso, creo que nos muestra pues unos Estados Unidos emergentes en la época, con un espíritu que quizás han perdido por el camino y con una persona que los ve desde lejos, pues medio enamorado de ese país, y siempre me parece interesante pues leer ese tipo de cosas, ¿no? Como alguien es capaz de ver pues las cosas buenas de un país, independientemente de que con el tiempo pues se haya convertido en algo más o menos curioso. En cualquier caso, por lo dicho, yo siempre recomiendo a Verne. Creo que sus viajes extraordinarios, bien leídos, bien vistos desde la perspectiva adecuada y desde una perspectiva histórica, por supuesto, dan mucho de sí. Y bueno, pues como siempre, yo recomiendo los viajes extraordinarios de Verne y también El testamento de un excéntrico.